Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Leemos todos juntos. La palabra del Señor dice así: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos educados en el bautismo para que Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros haremos en novedad de vida. Amén. Oramos. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias porque podemos estar delante de ti en esta tarde, rogándote primeramente el perdón de todos nuestros pecados, y así, Señor, no haya impedimento en todo lo que haremos, Señor, en esta tarde. Te ruego que seas tú dirigiendo este mensaje a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros tomemos lo que necesitamos de Él para nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas, nos alientes, nos ayudes a comprender tu palabra, me libres de todo error, mi Señor, y que seas tú principalmente hablando a través de tu siervo por medio de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo, mi amado Salvador, te ruego y encomiendo este mensaje. Amén. Amén. Tomen asiento. El título de este mensaje es El bautismo, una sepultura y un nuevo comienzo. Tomado de los mismos versículos que he leído recién. El bautismo de los creyentes, el bautismo que nosotros practicamos, es una ordenanza dada por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además añade y le dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor ha mandado que seamos bautizados. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio siendo bautizado. En Marcos 1, 4 y 5 se nos relata el bautismo de nuestro Señor. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén. Eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Ahí bautizaba a Juan y después se llegó el Señor para ser bautizado por Juan. Cuando termina el ministerio del Señor, que ya hemos leído, el Señor ordena, ¿cierto?, que todos los gentiles que son doctrinados por los discípulos sean también bautizados. Cuando
tuvimos la lectura devocional en Hechos, capítulo 8, nos relata la historia de que los hermanos estaban predicando la palabra del Señor, y es así como el Señor ordena a Felipe acercarse a una persona importante de otro país y que se juntase a él y le predicase el Evangelio. Lo leímos, ¿cierto? Dice que entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reino de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Y él se volvía en su carro, iba leyendo el profeta Isaías. Entonces, por orden del Señor, Felipe se le acerca y le pregunta si él entendía lo que estaba leyendo. A lo cual él dice: si alguien no me enseña, ¿cómo podré? Entonces, luego de que Felipe le entrega el Evangelio, porque lo que hizo Felipe fue entregarle el Evangelio. Dice que comenzó a hablarle. ¿Y de qué le habló? Del Señor Jesucristo. Le contó que el Señor había venido a la tierra y hacía poco, ¿cierto?, que Él había entregado su vida en rescate por muchos. Entonces, dice que yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que impide que nosotros seamos bautizados? El Señor se identificó con nosotros a través del bautismo. Nosotros, a través del bautismo, nos identificamos con Él. Hermanos, la pregunta es: ¿qué impide que nosotros seamos bautizados? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está la respuesta. ¿Qué impide que alguien sea bautizado? Que no crea. Si no cree, no puede ser bautizado. Entonces ahí le responde Felipe y le dice: si crees de todo corazón, bien puede. Entonces, ¿quiénes están aptos para ser bautizados? Los que creen de todo corazón. Ahí dice la palabra Señor. Los que creen de todo corazón. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe, cuando subió al carro con el eunuco, le predicó el Evangelio, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que Felipe le dijo al eunuco, y el eunuco, ¿cierto?, llega a la conclusión de que él sí creía lo que Felipe le estaba enseñando, porque nadie le había enseñado, pero él había ido a adorar a Jerusalén. Entonces, gracias a Dios por este mensaje que Dios mandó a Felipe, que le diese al eunuco, porque este así, por la gracia de Dios, creyó. Para ser bautizados en agua, primero debemos ser bautizados por el Espíritu Santo. Al revés de como yo les leí cuando Juan, ¿cierto?, bautizaba en el Jordán. Él bautizaba en aguas para arrepentimiento. Pero él dijo: viene detrás de mí quien os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es mayor que yo?, dijo Juan el Bautista. Entonces,
al revés de cómo fue con nuestros hermanos, que primero ellos creyeron, ¿cierto? Y luego fueron bautizados por el Espíritu Santo en Pentecostés, pero primero pasaban por el bautismo del agua que tenía Juan. Nosotros primero debemos ser bautizados por el Espíritu Santo para poder ser bautizados en el bautismo del agua. Y esto sucede cuando, al igual que el eunuco, confesamos lo que creemos con todo nuestro corazón. Así como dijo el eunuco, yo creo, dijo, creo de todo corazón, ¿cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Y en Efesios 1:13b dice, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Los que son aptos para ser bautizados son los que creyeron y fueron bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo de los cristianos es la señal visible del nuevo pacto, el reemplazo del pacto de Abraham, que era la circuncisión. Y la pregunta es, ¿por qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos? Es nuestro deber conocer el sentido que tiene el bautismo. Vamos a ver 2 puntos. El sentido del bautismo: somos bautizados en la muerte de Cristo, según lo que dice Romanos capítulo 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Somos bautizados en su muerte. Y primero quiero que entendamos la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo tiene 3 aspectos. Primero, es sustitutiva. En Romanos 5:7-8 dice, ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osare morir por el bueno, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se pone en el lugar del pecador, sustituye al pecador, siendo que Él es santo. Primera de Juan 3:16a dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. La vida del Señor Jesucristo, Él la puso voluntariamente para pagar por nuestros pecados. Por eso la muerte del Señor Jesucristo es una muerte sustitutiva. También se le dice que la muerte de Cristo es en propiciación, propiciatoria, que quiere decir, viene del griego hilasmos, del verbo ser propicio, que es oportuno, favorable. La propiciación denota en las Escrituras aquel aspecto de la muerte de Cristo, en el que vindicó el carácter santo y recto de Dios, y en virtud del cual Él puede ser propicio o misericordioso a todo el mundo. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10, y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo es el rescate oportuno y eficaz para el pecador. Cristo, en su infinita misericordia, acude a salvar al pecador de la justa ira de Dios, porque Dios es justo y nunca permitirá que el pecado quede sin su justicia, sin el pago del pecado. El pago del pecado es la muerte, y el Señor Jesucristo acude de manera oportuna y eficaz para rescatar al pecador. Y la muerte de Cristo es expiatoria. Consiste en padecer el castigo por los pecados de otro. En este caso es nuestro Señor Jesucristo, el que llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, fue entregado por nuestras transgresiones, hecho por nosotros maldición, apareció para quitar nuestros pecados. La muerte de Cristo es sustitutiva, propiciatoria y expiatoria,
y por su muerte nosotros tenemos vida, vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que hace la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Quiere decir que es el hecho más glorioso para la humanidad. ¿Y cuál es entonces el sentido de ser bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Esta es una declaración, una pregunta que nosotros todos debiéramos tener en mente cada día. ¿Estamos muertos al pecado para vivir en Cristo? Ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido bautizados en su muerte. Si alguien muere por un delito y de pronto se halla vivo, no va a querer repetir el delito por el cual ya había sido muerto. Versículo 2 dice, versículo 1 dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De los que estamos aquí, ¿cuántos hemos sido bautizados? Si hemos sido bautizados, ¿por qué habríamos de vivir en el pecado? Nosotros estamos muertos al pecado, debemos vivir para Cristo. Entonces, ¿Cristo cometió alguna vez un pecado? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros nos daríamos el lujo o el privilegio de estar pecando? No puede ser en ninguna manera. No podemos, ¿cierto?, enlodar el testimonio que el Señor nos ha dado. En el bautismo declaramos que somos de Cristo y nos comprometemos a vivir pía y santamente para Él. Hace más de 2000 años, cuando Jesús murió, su muerte también tenía mi nombre. Cuando fui bautizado, fui sepultado. También fue mi funeral. Mi pecado está sepultado en la tumba del olvido de Dios. Una tumba líquida. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 10, la parte A dice, porque el haber muerto al pecado murió una vez. Hermanos, debemos entender una cosa, que nosotros debemos dejar de pecar. Hemos sido bautizados y hemos declarado que queremos vivir como Cristo quiere que vivamos. Los que ya somos bautizados, no nos olvidemos o bien recordemos que ya estamos muertos al pecado para vivir en Cristo. Cuando pasa el cortejo fúnebre, todos se enteran de que alguien ha muerto. Nosotros ya hemos muerto y ya nadie pregunta por el viejo hombre, ya no preguntan por el que era antes. Ahora solo ven al nuevo, al que fue bautizado. A ese ven. No pueden ver al antiguo porque fue muerto. Ya no pueden decir que este es igual que antes. No. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio, ¿cierto?, es nuestra forma de vivir. Tenemos que ser, no como el camaleón cristiano que le llamaban algunos, dicen, que se viste del color de donde está. No. Nosotros tenemos que ser de una línea. Siempre cristianos, en todo lugar, en el trabajo, donde estudiamos o donde nos movamos. Siempre el mismo.
tiene que haber un cambio que denote que somos cristianos, que ya hemos sido bautizados y que queremos vivir como Cristo quiere que vivamos. El segundo punto es la resurrección y vida en el bautismo. Cuando nos bautizamos, volvemos a la vida. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Somos bautizados en agua porque ya hemos creído que Dios el Padre a nuestro Señor Jesucristo le levantó de los muertos. Y como le levantó de los muertos a Él, también puede levantarnos a nosotros del sepulcro. Y así lo ha hecho desde cuando creímos. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida. Para poder ver a Cristo como Él es, debemos vivir como Él es. Un corazón limpio es el que verá a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Si a nosotros se nos ha olvidado lo que hemos prometido, debemos recordarlo y volver a las primeras obras. Hemos prometido vivir pía y santamente para el Señor. En nuestra muerte, en la muerte del Señor Jesucristo, nosotros hemos sido salvados. No podemos olvidar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, hermanos, en el bautismo declaramos que queremos vivir como Cristo y que queremos vivir para Cristo. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. La muerte no pudo contener a nuestro Señor Jesucristo. La tumba no podrá contenerme gracias a la resurrección de nuestro Señor, porque vamos a experimentar la experiencia de la resurrección del Señor. Eso llegará algún día cuando partamos de esta tierra, pero mientras tanto ya tenemos vida nueva, ya tenemos un nuevo nacimiento, y ese nacimiento tiene que ser demostrado con hechos, no es solo decirlo. Y saben ustedes, hermanos, que va a pasar lo siguiente, que nuestro comportamiento, al ser diferente, al ser distinto al que tuvimos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que la gente va a encontrarnos desagradables y no va a querer estar con nosotros, porque somos jóvenes, porque no hacemos lo que a ellos les gusta, entonces nos van a desechar y nos vamos a ir quedando solos. Pero no estamos solos porque el Señor Jesucristo dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y nosotros podemos acudir a Él en cada momento de aflicción. Los himnos que estábamos cantando, recién cantamos el último himno que cantamos, Gloria cantemos, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, nosotros podemos acudir al Señor. Hermano, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades en esta vida? ¿Quién no ha sido tentado a pecar? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos caído y el Señor nos dice que nos levantemos, nos da la mano, como cuando Pedro se hundía, ¿cierto? Le dijo, Señor, sálvame, y extendió su mano y lo levantó. Así, hermano, nosotros no somos perfectos ahora y nos vamos a caer, pero el Señor está ahí.
pronto auxilio. El Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere levantarnos, el Señor quiere que nosotros brillemos para Él. Pero para eso debemos apartarnos del pecado. Hermano, yo no soy juez de nadie, nosotros no somos jueces de nuestros hermanos, y cuando vemos un hermano que ha caído, al que hay que ayudarlo, hay que levantarlo, no darle en el suelo como se acostumbra en el mundo. Entonces, el Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, Él nos dio ejemplo. ¿Cómo se vive para Dios? Así debemos vivir. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es nuestra nueva vida. Eso es lo que hemos declarado cuando hemos sido bautizados. ¿Y por qué traigo este tema a la palestra? Porque a veces se nos olvida lo que prometemos. Se nos ha olvidado lo que hemos dicho delante del Señor. Cuando yo les dije que cuando pasa el cortejo fúnebre, todos dicen, no, murió, ¿cierto? Murió. Cuando nos bautizamos, todos dicen, no, mira, se bautizó, ahora es cristiano, ¿cierto? Entonces, declaramos quiénes somos y lo que queremos cuando nos bautizamos. Y los que se van a bautizar tienen que estar conscientes y claros de que van a tener que dejar todo atrás por seguir a Cristo. Cuando nos bautizamos, declaramos que queremos un nuevo comienzo. Quiero un nuevo comienzo. Ya no quiero ser ese que estaba muerto en delitos y pecados. Y ¿qué es lo que me gustaría que diga en esa sepultura, en el epitafio de la sepultura? Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Que está escondida con Cristo en Dios. Que murió, pero tiene una vida nueva, y esta vida está escondida en Cristo, en Dios. Eso me gustaría, que todos los que me conocieron y que me ven así de tanto tiempo que no me veían, digan, oh, que está cambiado, este caballero, ahora no es el mismo, mira, es que ahora es cristiano, ahora cree que Cristo es su Señor y su Salvador. Entonces hay un nuevo comienzo. Y así debiéramos siempre comenzar, creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ser bautizados por el Espíritu Santo de la promesa, y luego venir y cumplir esta ordenanza que el Señor nos ha enviado, nos ha dado, que es el bautismo. En el bautismo declaramos nuestra entrega a Jesús. En el bautismo declaramos que yo me identifico con Él. Es la demostración de que yo ya soy de Jesús. Ya he decidido seguir a Cristo. Una conversión que hay que proclamar. Me bautizo porque he creído que Cristo es mi Señor. Una conversión que hay que demostrar. Es una ordenanza que hay que obedecer. Y después de bautizarnos, nos gozamos. Y es la obediencia la que trae el gozo cuando nos bautizamos. Porque dice, oh, estoy siendo obediente al Señor. Y cuando somos obedientes, esto trae gozo a nuestras vidas. Nosotros somos salvos antes de ser bautizados. El bautismo no nos hace cristianos, pero nos bautizamos porque somos cristianos. Como dije antes, nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio público con el bautismo. Y el Señor Jesucristo terminó su ministerio público ordenando el bautismo. El Señor se identificó con nosotros a través del bautismo. Y nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo
a través del bautismo. ¿Qué hemos prometido cuando nos bautizamos? ¿Quién se acuerda de lo que prometió cuando se bautizó aquí adelante, o quizás muchos años más atrás, ¿cierto? Los que hemos sido bautizados aquí en esta iglesia. Hemos prometido asistir a la iglesia sin dejar nuestra congregación. Hemos prometido contribuir a la paz de la iglesia. Hemos prometido en ir en ayuda y en el sustento de la iglesia. Hemos prometido servir al Señor. Hemos prometido ayudarnos entre nosotros como una familia. Y espero, hermanos, que si hemos olvidado algunas de estas cosas, ahora, ¿cierto?, al recordarlas, nos salgamos de aquí comprometidos con el Señor. Porque nosotros tenemos que ser la familia que Dios dice que tenemos que ser. Y que esta demostración que nosotros hacemos del bautismo, ¿cierto?, sea la señal visible de quiénes somos y lo que queremos ser. Y que somos de Cristo y para Cristo. Y que a través del bautismo, ¿cierto?, lo declaramos a todo el mundo. No estamos escondidos. Nos bautizamos, nos hemos bautizado o se bautizarán porque quieren y creen que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y a Él debemos seguir y servir. Y dentro de eso, nosotros debemos demostrar que somos miembros de este cuerpo y ayudarnos los unos a los otros. Que el Señor nos bendiga. Padre Santo, te ruego, Señor, que tú bendiga esta humilde meditación de tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos ayudes, Padre Santo, a recordar, Padre, lo que hemos prometido en el bautismo, Señor, y a cumplirlo. Te ruego, Señor, que nos ayudes, porque muchas veces nos caemos, Señor, cometemos algún pecado, y ese pecado nos hace daño, pero tú siempre estás ahí extendiendo tu mano para que nosotros nos levantemos y sigamos adelante. Y sigamos adelante, y como somos todos miembros de este cuerpo, todos sigamos el ritmo, mi Señor, hacia arriba, hasta llegar a tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí, porque tú nos das la vida y la salud. Te ruego, Señor, que bendiga a nuestros hermanos que no pudieron venir, que están en casa. Te ruego, Señor, que tú bendigas también a todos nuestros hermanos que han dejado de asistir, y que tú les ayudes y les recuerdes que prometimos, mi Señor, no permanecer aquí en tu casa de oración. Te ruego, Señor, todo esto en nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén.